Yo soy Ana y soy lesbiana. Así que este canal se llama Lesbiana. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Les prometí este video porque quiero ayudar con mi experiencia por si ustedes están pasando por algo así o quisieran evitar algo así. La verdad es que tengo mucha audiencia en el sentido de que pueden ser tanto pequeños como grandes como adultos y pueden haber vivido algo de esta forma. Entonces, tal vez este video pueda ser útil para ustedes. Es por eso que lo estoy haciendo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por la exploración. Ok, yo he tenido muchos amigos, personas con las que he tenido la confianza de podernos platicar ciertas cosas. Por ejemplo, muchos hemos coincidido en que normalmente hay algunos tipos de exploración sexual que iniciamos cuando somos muy pequeñitos. Esto llega a pasar con nuestros primos, a lo mejor vecinitos. Por ejemplo, en mi caso fue a los 6 años, más o menos, cuando uno de mis primos, que también era como mi vecino, o sea, eran las dos cosas, no como tal mi vecino, porque yo no vivía en esa casa, pero me la pasaba todo el día en la casa de mi abuela. Entonces, él era el hijo de la hermana de mi abuela, o sea, mi tía abuela. Este niño era más grande que yo. Me parece que él iba en la secundaria, cuando yo apenas iba a empezar la primaria. Básicamente lo que sucedía era que él jugaba con nosotros, con mi prima y conmigo. Él nos decía, vamos a jugar a hacer el amor. Y yo como, pues, ¿qué es eso, no? O sea, amor es una palabra bonita. Pero cuando no tienes ni la menor idea de lo que significa, obviamente yo creo que a esa edad tus papás no hablan contigo porque no piensan que podría ser. Pero yo platicando con la mayoría de las personas, creo que entiendo que esa edad es muy peligrosa. Todas coincidimos casi en que en esa edad llegamos a tener algún tipo de exploración. Lo que a mí me pasó, siento que fue un poquito más feo que lo que muchas personas o amigas me han platicado, como que no, pues es que yo con mi primo nos llegamos a bañar juntos, o era como de que nos tocábamos, ¿saben? Cosas a lo mejor un poquito más leves. Lo que yo llegué a sufrir, por así decirlo, porque en realidad no fue como tal una violación, o más bien no hubo una penetración nunca, pero sí fueron detalles que yo como niña, como lo recuerdo, era, sé que esto está mal, pero se siente bien. Es decir, es como si alguien te empezara a acariciar y lo sientes extraño, como que no es correcto. Ese fue un síntoma de alerta en el que mis papás no me prepararon. Yo, ahora que soy mamá, entiendo que no puedes preparar a tu hijo para todas las posibilidades de peligro en las que puede verse envuelto en algún momento. Entonces, creo que era hasta cierto punto normal el hecho de que yo no estuviera preparada para pensar en algo así. Y eso que mis papás ya me habían hablado de que nadie podía tocarme sin mi consentimiento, nadie podía hacerme daño ni amenazarme. Por ejemplo, me habían dicho, nadie te puede decir que nos va a matar si nos dices algo, ese tipo de cosas. Pero el abuso que yo sufrí en ese momento no se derivó así. Es decir, este primo mío no era un señor, era un niño, pero sí era muchísimo más grande que yo. Y en ningún momento me dijo, ay, no quiero que le digas a nadie. O sea, simplemente el juego empezaba, ¿no? Era como, pues vamos a explorarnos. O sea, era como, te voy a desnudar y te voy a tocar. Entonces, para mí era extraña la sensación, porque jamás la había sentido,
Jamás había sentido eso que te hace vibrar, pero te da esa sensación de que algo no está bien. Y cuando tus papás te dicen, nadie te puede tocar, en realidad no te especifican qué parte de tu cuerpo, ¿no? A veces te llegan a decir, no te pueden tocar los genitales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no te tocan los genitales? O más bien te piden que tú los toques a ellos. ¿Qué pasa si te tocan otra parte? Si te tocan los pechos, por ejemplo, que fue lo que a mí me sucedió. Yo recuerdo que cuando empezamos a sentir que esto no estaba bien, mi prima y yo le dijimos a mi tía, a una de las hermanas de mi papá, y ella nos dijo que teníamos que decírselo a nuestros papás, pero en realidad no habló con nosotros como tal de, pues, eso no está bien. O sea, sí nos dijo que no estaba bien, pero no nos explicó qué era lo que estaba sucediendo. Como les había contado, pues para mis papás era muy difícil hablar de sexo conmigo. Imagínense para mí lo que era decirles esto, cuando en realidad ni siquiera sabía lo que era, ni tenía las palabras para decir lo que estaba sucediendo, porque ni yo sabía qué era lo que estaba pasando. Simplemente yo sentía que algo no estaba bien. Imagínense esa parte. Entonces, como adulta, ahora puedo decirme a mí misma, puedo poner en un concepto, en un panorama, cómo me hubiera gustado a mí tratarme si yo hubiera sabido lo que estaba pasando, justo lo que estaba pasando. Y obviamente lo sabe porque yo lo viví. Entonces, como adulta, ¿yo qué le hubiera dicho a esta niña chiquita? Yo le hubiera dicho, mi niña, no pasa nada, todo está bien, tú tranquila, aléjate de esta persona, no pasa nada, va a llegar el momento en el que va a estar bien lo que está sucediendo ahora, pero ahorita no es el momento, porque eres pequeña, porque te puedes llegar a lastimar, ¿saben? Todo ese tipo de cosas, yo creo que se me despertaron a esa edad, pero sin saber qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, para mí fue todavía más difícil. Cuando empiezo a ser grande, a tener amigos, a tener personas con las que yo tenía confianza y a platicar de esto y que me dijeran, a mí también me sucedió, fue un poco de alivio de mi parte por pensar, no soy la única, creo que hay gente que me comprende, pero también me preocupa esta parte de pensar, oye, soy mamá, imagínate que mi hijo me dijera, mamá, me pasó esto. Creo que me volvería loca si mi hijo me dijera algo así. Entonces, mi plan de acción fue como, ¿sabes qué? Lo que te pase, cualquier cosa, nunca dudes en platicarme todo. Y siempre que salía a jugar con sus primos, porque para mí esa era la mayor alerta, era como primos, niños, amigos, exploración. Aquí hay algo raro. Porque obviamente tú ves detrás de todo eso. Cuando creces, ya lo entiendes. Entiendes, por ejemplo, que ese primo mío no salió de su cabeza así como así, ¿saben? Él sufrió de una violación cuando era pequeño. Entonces, imagínense de eso. Era la cadenita. Me pasó a mí, le pasó a la persona que me lo hizo, le pasó. Y cuando tú escuchas varias historias de que pasó o que esas personas pasaron por eso, es cuando dices, no manches, o sea, estoy en un peligro inminente de que puede pasar o puede pasarle a alguien que yo quiero. Es súper feo esta situación en la que dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Por eso yo quiero compartirles esta parte de platíquenlo, háblenlo. Si ya estás grande y ya te pasó, platícalo contigo mismo. Piensa qué harías tú para defenderte a ti, para decirte, ¿estás bien? ¿Estás en un lugar seguro? Yo te cuido, yo te protejo. ¿Qué harías? ¿Qué te hubiera gustado que hicieran tus papás en ese momento? Y piensa que tú lo estás haciendo por ti, para ti, te estás ayudando a ti mismo.
Lo segundo que me pasó ya está un poquito más grande. Yo tenía como 12 o 13 años, yo creo, cuando una de mis tías, se podría decir, porque no era en realidad de mi familia, pero yo le tenía mucho cariño a esta tía. Era como prima de mi papá. Entonces lo que hicimos, más bien lo que sucedió, fue que esta prima, tía, me presentó por chat. No me acuerdo si era el Messenger antes, ya tiene muchos años. No existía WhatsApp, obviamente. Ni me acuerdo, creo que yo no tenía teléfono. No, sí, ya tenía teléfono. Ya tenía un teléfono en donde podías abrir los mensajes. Los mensajes de texto eran como... creo que costaban $1 en ese entonces. Bueno, el asunto es que ella me lo presenta por ese medio. O yo jamás lo vi. De hecho, ni siquiera me acuerdo cómo fue todo este boom. Ese no fue como tal un abuso físico, pero fue un abuso cibernético. Les voy a explicar cómo funciona, cómo fue. La verdad es que no entiendo cuál era la funcionalidad, bueno, más bien el objetivo de mi tía de presentarme a esta persona, porque pues ella también se buscó un problema. Ahora yo que soy adulta y entiendo muchas cosas, entiendo que esta persona, que yo les comento como mi tía, pero no éramos de la misma sangre, esta persona vivía en provincia. Entonces, pues le faltaba mucho conocimiento de muchas cosas. Siento que no es que yo menosprecie a la gente que no tenga como tal una educación académica. Sin embargo, cuando no llegas a tener este tipo de educación, a veces las cosas que haces solamente lo haces por medio de tu entorno, por lo que tú conoces. No tienes una visión más allá que los libros nos dan. Por ejemplo, conocimiento en cuestión de que hay otro universo, de que hay vida en otros planetas, cosas tan insignificantes que nos pueden dar un conocimiento que algo más allá de lo que estás viendo frente a tus narices, ¿no? ¿En qué afecta esto? En que cierras tu círculo a cosas que te están pasando en el momento y piensas, ya no puede pasar nada malo, ya no puede pasar nada más, perdón. Por ejemplo, si tienes un marido golpeador, piensas, pues ya es ni modo, es lo que me tocó. Tengo que aguantarlo, ¿no? O ni modo, esto es lo que pasa. Entonces, imagínense el conocimiento que ella tenía, que era nulo del mundo exterior. O sea, de que podía haber algo más, ¿saben? Que podía ella vivir sin necesidad de que alguien la estuviera golpeando o la estuviera lastimando. Y lo que a mí me pasó fue que pues al ser una niña no tenía como... ¿cómo explicarlo? En la escuela no tenía novio, porque primero me gustan las niñas. Pero bueno, lejos de esa parte, porque yo todavía no estaba al 100% segura de que eso era lo que me estaba sucediendo. Sino que al no gustarme los niños, pues yo era indiferente a ellos, ¿saben? Era como hasta grosera, llegaba a ser como, no me hables, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener una relación agradable, comunicativa, con una persona a la que tú le dices, no me hables, no me molestes, ¿sabes? Es imposible. Es por eso que ahora, en esta época actual, todo es mucho mejor por medio del teléfono, porque puedes ser tú sin preguntarte quién está del otro lado, ¿sabes? Y cuando es físico el contacto, si tú ves a la persona y no te agrada enseguida, porque eso pasa a veces, puede ser para nada agradable ese encuentro. ¿Qué pasa cuando había encuentros por medio del teléfono que no sabías ni quién estaba del otro lado? Podías simplemente ser tú. Y si no te gustaba como eras tú, podías fingir ser algo diferente. Entonces, yo no sabía cuando ella me lo presenta que eran novios, porque ella tenía un esposo. Entonces yo no tenía ni la menor idea de que ellos tenían pues sus quereres, ¿no? ¿Qué pasa con este chavo? Me empieza a mandar mensajes así como, oye, estás... no sabía que estaba bonita porque no le había mandado fotos, pero
me empezó a decir que yo era una persona muy interesante, muy agradable, que le gustaba mucho platicar conmigo cuando yo tenía 12 o 13 años. Imagínense eso, ¿no? Era como, ¿qué onda, no? Sobre todo porque no me había pasado. Era una experiencia completamente nueva para mí. Por esta parte empiezo a entender los errores que yo cometí. Nadie es responsable de lo que hacen los otros, pero eres responsable de lo que haces tú. Entonces yo entiendo que esta persona que era mi tía no tenía mucho conocimiento de lo que podría pasar, ni conocía a esta persona al 100%, porque simplemente era como alguien que conoció, con quien de repente estaba, pero no tenía una relación como tal bien con esta persona, simplemente era su amante, ¿no? Entonces, no entiendo tampoco por qué ella decide presentármelo por medio del internet y mensaje de texto, o sea, cambiamos número telefónico y esta persona me empieza como a tirar la onda, a tirar los perros y pues yo estaba así como que, chica, nadie lo hacía porque les digo que yo era súper indiferente con los niños. O sea, solo mi familia me decía que yo era bonita y era como, pues mi familia es mi familia y me quiere y no se dan cuenta que pues a lo mejor no estoy bonita. Pero esta persona es como pedirme una foto mía, ¿saben? Y yo no le mandé una foto ni desnuda ni nada extraño, simplemente fue una foto en donde yo salía en el árbol de Navidad de la casa. Y este tipo, que yo no conocía de nada, pero que pues me mandaba mensajes agradables. Me decía estupideces, la verdad es que yo, pequeña, pues no entendía bien qué onda, pero ahora que soy adulta entiendo que decía puras tonterías y que ni siquiera tenía un pedacito de inteligencia en su cabeza. Pero tenía mucha malicia, porque ya estaba grande, este tipo. No tengo ni idea de cuántos años tenía, pero sí recuerdo que mis papás me dijeron que ya era mayor de edad, o sea, no sé cuántos años tenía. Y mi tía debe haber tenido unos 20 y tantos, o sea, más o menos, para que se den una idea del cuadro y el panorama. Entonces le mando la foto a este tipo, pues me dice que estoy muy bonita, que wow, que le encantaría que él y yo fuéramos novios. Y para mí fue como, ok, voy a tener novio por primera vez, ¿saben? Recuerdo perfecto eso, que para mí fue como, wow. Pero no me puse a pensar que no era como algo real, era, pues ni lo conocía. ¿Cómo iba a tener yo un novio que ni conocía, ni sabía quién era, ni qué onda? Pero bueno, en ese entonces yo estaba pequeña, no sabía qué onda. Va. Cuando lo descubren mis papás, pues imagínense cómo le va a esta tía, ¿no? Primero que nada. Luego, mi papá era una persona súper protectora y catastrofista, es decir, siempre pensaba lo peor de lo que podría pasar. Entonces, me dice a mí, loco, histérico, ¿cómo es posible que hayas mandado una fotografía? Estás en el internet, ahora yo no sé qué voy a hacer. Mi papá creía que el internet era como, ¿saben? Como tipo del demonio, como para nada lo que es ahora, pero mucho bullying y acosamiento y ya saben dónde vives y te pueden secuestrar y te pueden matar, ese tipo de cosas, ¿saben? Ahora que soy adulta entiendo la paranoia de mi padre y por tantas cosas que he visto que han pasado, pero también entiendo que no era para tanto como para que se pusiera así. El asunto es que el tipo al que yo le había mandado la fotografía, según esto, porque no sé si sea completamente cierto, pero mis padres me dijeron que mi papá se puso en contacto con este tipo y el tipo le dijo que yo le había mandado fotos de toda mi familia y que me tenía súper vigilada y me iban a... Él podía hacer lo que quisiera, o sea, como secuestrarme y matarlos y un chorro de cosas. O sea, imagínense el grado de estupidez que tenía este tipo en su cabeza y que nunca había pasado nada. Y no sé cómo mis papás creen o piensan que yo ya había visto a este tipo en persona y que era mi tía la que me llevaba a verlo, o sea, nada que ver. Pero ellos ya no creían en mi palabra, o sea, ellos creían en lo que ella les decía. No sé cómo estuvo el asunto. El caso es que mi papá me saca completamente del internet, así como no puedes usar nada tecnológico, no puedes tener tu celular, no puedes hacer nada.
¿saben? Fue una experiencia que para mí fue como, oh, qué onda. Aquí no hubo como tal un abuso sexual, pero quiero que entiendan que sí existe esto del chantaje. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con lo que hacen. Lo hemos visto, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto. Actrices que les cuelan una fotografía comprometedora, donde muestran alguna parte de su cuerpo o mucho de su cuerpo y las empiezan a extorsionar, a bullear, a hacer sentir mal en internet, en la televisión, ese tipo de cosas. No estamos exentos de que nos suceda a nosotros, ¿no? Pero aquí el asunto es que cuando yo crecí, cuando era más niña no lo entendí todavía, pero cuando crecí entendí por una pareja con la que yo estuve que tenía una niña y esta chica súper pequeñita, igual adolescente de 13, 14 años, súper callada, ¿eh? Una persona que tú dices, no manches, esa niña no dice nada, no habla con nadie. ¿Qué estás esperando de una persona que es súper callada? Pues que obviamente no tiene un contacto físico y tiene problemas de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes problemas para comunicarte físicamente, aquí y ahora, pero quieras tener atención? Y empiezas a descubrir que en este mundo de las redes, las niñas que tienen el Facebook enseñando el escote y ay, muy sexy y aquí y allá, pues ella empieza a tener este tipo de comportamientos. Y es cuando a mí me caí el 20 de cosas que me pasaron cuando yo era niña, que dije, wow, creo que ahora entiendo, ¿no? Y pude entender que ella simplemente era como un escape, una manera de poder fingir lo que no era, lo que no podía hacer verbalmente, físicamente, lo podía hacer a través de su teléfono. Tomarse fotos sexys y hacer que los chicos dijeran, wow, yo quiero estar con esta chava. Pero no la conocían. No sabían que ella tenía muchos problemas para poder decir hola, para poder decir cómo estás, para poder mantener una conversación. Entonces yo entendí que cuando yo era niña, yo también usé esta tecnología para poder creer que tenía un novio cuando no podía tener un novio en la vida real, porque ni siquiera me gustaban los niños, porque los trataba súper mal, porque para mí era como, no quiero tener contacto físico con la gente. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora entiendo toda esta parte y pude entenderla a ella y pude un poco, a lo mejor, ayudar a solucionar algunas cosas, porque pues obviamente es un mundo, cada cabeza es un mundo, no puedes solucionarle la vida a las personas, no puedes decirles no pases por ahí, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Si tienes que vivir la experiencia, lo tienes que hacer y aprender de tus errores. Entonces fue algo que a mí me sucedió, que entendí y que tal vez pasó porque tenía que pasarme a mí. Tenía yo que verlo desde otra perspectiva, desde afuera y decir, wow, eso fue lo que pasó. ¿Saben? Cuando todo el mundo me juzgó y dijo, no, Carla está súper enferma, ¿no? Así como, ¿qué onda, no? Toda mi familia quiso protegerme, como yo creo que quisimos proteger a esta niña de, te estás metiendo en muchos problemas, en mucho peligro, porque pues te pueden llegar a extorsionar, te pueden llegar a hacer algo que tú no quieres, puede llegar un abuso más por estar subiendo cosas a internet que no. Yo creo que yo también en mi etapa me llegué a tomar esas fotografías, nunca las compartí, pero sí llegué a enseñarlas. Y hasta cierto punto creo que fue normal en mi etapa, en mi vida, en la parte que yo lo viví. Pero jamás lo compartí porque me la pasaba viendo Mujer Casos de la Vida Real y ahí decían que te extorsionaban. Entonces, por eso no lo llegué a compartir, pero pues son abusos que podemos evitar si no nos ponemos en esa situación. El tercer abuso que sufrí cuando era niña ya fue más o menos a los 14, 15 años. Con una persona con la que yo creí que podía tener la confianza. Entonces, les digo, gracias a que tuve amigos y siempre he sido muy extrovertida y he podido hablar las cosas sin tapujos, pude entender y comprender que no fue mi culpa, que no tenía por qué sentirme mal y que a muchos o a muchas les pasaba, siempre con algún familiar, alguna persona cercana a ti,
que pues llega a confundir las cosas. Imagínense, ya adultos confundes las cosas y haces cosas que no están bien y lo sabes. Y ahora ya está súper penadísimo, o sea, es como que no, eso es abuso porque es menor de edad, porque tú ya eres un adulto, ese tipo de cosas, ¿saben? Gracias a Dios no me pasó nada fuerte o turbulento, pero me pasó algo que me dolió muchísimo, 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 y que hasta la fecha me duele. Les voy a platicar, o les voy a poner en contexto. Esta persona era el esposo de mi tía, una tía que sí era de mi sangre. Entonces, pues yo lo veía porque, o sea, él súper chiquitita. O sea, yo era una niña y él me cambiaba los pañales, o sea, cosas así. Entonces, para cuando yo cumplo 14, este señor, no lo justifico. De verdad que no lo justifico, pero ahora que soy adulta y veo todo el panorama, él era una buena persona. Era muy noble, pero era muy tonto. ¿A qué me refiero con esto? No es que yo lo quiera insultar, simplemente es que era una persona que tenía muchas inseguridades en sí mismo, que no se quería, que no se valoraba. Y esto muchas veces hace que pues te confundas, reprimas todo ese tipo de sentimientos y creas otras cosas en tu cabeza que no están ahí, que no están pasando y que no puedes controlarlo porque no tienes la fortaleza de decir basta. Esto me está lastimando, no quiero que suceda. Él como adulto, imagínense yo como niña. Peor, ¿no? Yo entiendo que él estaba como en una etapa en la que se sentía solo, en la que pues no tenía como a nadie más. Me imagino que en el trabajo solo era como llegar a trabajar y ya, ¿saben? No veía nada más. ¿Qué pasaba cuando yo lo visitaba? Yo lo visitaba porque él estaba con mi abuela. Entonces era como pues ver a mi abuela y lo tenía que ver a él. Pero era mi tío, o sea, era como, ¿qué onda? O sea, ¿saben? Algo familiar, un cariño familiar, un cariño de, él es mi tío, ¿sabes? Y mi abuela me mandaba con él a comprar ciertas cosas de la, no sé, de la despensa, cosas así. Yo llegué a estar muchas veces a solas con él, porque él era como informático. Me enseñaba cosas de la computadora, era una persona muy inteligente. Tenía un muy buen trabajo, de hecho mantenía a mi abuela y mantuvo muchos años a un tío. Yo ahora como adulta lo analizo y digo, güey, esta persona era muy buena persona, o sea, yo no lo haría, no mantendría a toda la familia de mi esposa porque la amé mucho, no lo sé, creo que era alguien que valía la pena. Pero imagínense ser una persona increíble y que cometas un error, pero muy, muy grande. Me pongo en el lugar de mi tía y tal vez yo también lo hubiera perdonado. Pero siempre viviría con el ñiqui ñiqui de y si ahora lo hace con mi otra sobrina, y si ahora con una niña, ¿saben? Ese tipo de cosas, siempre estaría pensando en eso. Entonces yo, Ana Carla, no podría vivir con eso. Preferiría mi paz mental que el dinero que esta persona me pueda proporcionar. Pero en ese entonces les cuento cómo sucedió. Él y yo salimos al súper porque mi abuela me dijo que lo acompañara. De hecho, recuerdo perfecto lo que me pidió. Y me dijo, a ti no te lo va a negar porque te quiere mucho. Y yo, pues qué chido, ¿no? Que me quiera. Lo primero que pensé fue como, pues si puedo pedir una piña, puedo pedir otra cosa, ¿no? Para mí. Pero creo que ese fue el peor error de mi vida. Porque cuando él vio que yo le pedí algo, se sintió con el derecho de pedirme algo también. Yo, como adulta, con mi pareja, con mis amigos, tú me pides un favor, me siento con el derecho de poderte decir, oye, hazme este favor. Claro, lo pienso así y creo que lo pienso así. Pero cuando era niña no lo pensé así. Entonces, no pedí nada en ese momento para mí, pero él empezó a platicarme cosas con las que estaba incómodo, con las que no estaba de acuerdo con mi tía. La forma en cómo lo trataba, lo que le decía, lo que pensaba. Y yo me sentía algo incómoda en escuchar ese tipo de cosas, ¿saben? Porque yo era una niña, como le iba a dar consejos a un adulto. Era como al revés, ¿no? Yo tengo que pedirte consejos a ti.
Entonces llegamos al estacionamiento y les digo, él se desahogó, ¿no? De todo lo que no le había dicho a mi tía. Y me dijo que se sentía muy bien con alguien que por fin lo escuchara. En ese momento yo sentí que había algo que estaba raro, que estaba mal, que me hacía sentir mal. Pero traté de tranquilizarme y decir, bueno, solo lo estoy escuchando, no es como que la gran cosa. Entonces él me dice que él me empieza a halagar, me empieza a decir que soy muy bonita, que él me quiere mucho, que no puede creer que esto esté pasando. Imagínense un hombre güero, sudoroso, nervioso. No paraba de sudar y se acercaba a mí con tanta... no sé, o sea, imagínense estar sudando y estarte acercando así. Siento que él tenía un pedo muy, muy grande aquí, o sea, no estaba pensando bien las cosas. A lo mejor se sentía agradecido porque yo lo estuviera escuchando, pero como adulto confundió la situación. Lo primero que yo pensé en ese momento fue como, ¿qué voy a hacer? Estoy sola con él en un estacionamiento. No sé a dónde puedo correr o... no lo sé, o sea, mil cosas. También pensaba en que, pues este güey, como les digo, era como proveedor, ¿saben? Él le daba dinero a mi tía, a mi abuela, mantenía a mi abuela, mantenía a uno de mis tíos. Creo que hasta mi papá le debía bastante dinero en ese entonces. Lo pensé, fue como, ¿cómo me van a preferir a mí? ¿Cómo van a creerme a mí? Si él los mantiene, o sea, no. ¿Quién va a preferir a una niña de 14 años que no puede dar nada como a cambio de... No lo sé, pensé, lo primero fue como material. Ahora que soy adulta pienso en que yo creo que sí tuvo mucho que ver, pero también yo hubiera, con esta malicia que tengo ahora, con mi experiencia, con mi decisión, mi enojo, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No sabes lo que estás haciendo ni la que te puede caer. Con que yo diga que tú quieres abusar de mí, no sé, no te la acabas. Y aunque yo me hubiera bajado de ese auto y me hubiera ido corriendo al supermercado a pedir ayuda, a pedirle a algún policía, estoy segura que me hubieran ayudado y que aparte, pues mis papás en ese momento me hubieran dicho, no manches, o sea, imagínate qué tuvo que haber sucedido para que mi hija tuviera que pedir auxilio en el supermercado, ¿no? Creo que hubiera tenido todo el apoyo de mis padres. Ahora lo entiendo. Me imagino que sí. De todas maneras, tuve todo el apoyo de mis papás. Sin embargo, como yo dije las cosas mucho después, pues no fue tan mucho. Después de que estuvimos ahí y él me besó en el estacionamiento, él iba muy nervioso. Les digo, estaba súper sudando. Iba muy nervioso. Llegamos a la casa de mi abuela. Él sacó las cosas que le compré a mi abuela. Yo estuve con mi abuela un rato en la cocina. Y luego mi abuela me mandó a llamarle para que bajara a cenar. Cuando yo subo las escaleras, pues este señor estaba en su computadora. Me dice que me acerque. La verdad, yo estaba medio pasmada, como que entre que tenía miedo, entre que no sabía qué tan bueno o malo podría ser esto. Uno sabe cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. A veces es tu sentimiento, el presentimiento. O simplemente las cosas que te han enseñado, ¿no? Como esto está bien, esto está mal, tienes que decidir. Pero si él, que era adulto, imagínense, que ya tenía una experiencia detrás, no estaba identificando qué estaba bien y qué estaba mal,
No me siento mal ahora que soy grande por no haber sabido cómo reaccionar a esta situación. A pesar de que me hayan pasado cosas similares, porque nunca me ha pasado nada igual. O sea, las otras personas no eran adultos, a uno ni siquiera lo vi. Primero fue un chamaquito igual de tonto. Este señor tenía 40 años. O sea, ya sabía lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, yo me acerco a él y él levanta mi blusa y empieza a tocarme el pecho. Fue una sensación como la primera con el niño en el primer abuso. Que se sentía bien, pero sabía que estaba mal. Entonces, había algo que me hacía como gritar, como estar un poco desesperada. Pero también algo que me decía, se siente bien. ¿Cómo esto puede estar mal si se siente bien? Bajamos a cenar y él estaba muy extraño. No me quería voltear a ver. Así que pues simplemente fue como, ok. Me quedé cenando con mi abuela. Y después de ahí creo que me llevó a mi casa. La verdad es que hace muchos años que pasó esto, pero aún tengo el vago recuerdo. Me llevó a mi casa y le dice a mi papá que mi abuela necesita que la visite más constantemente porque pues se siente solita, porque no hay nadie. Y mi papá se extraña como, sí, claro, no sé, ya veremos si hay tiempo y la escuela y todo eso, ¿no? Entonces él se va y me manda algunos mensajes como, no decía nada comprometedor ni hacia él ni hacia mí, simplemente era como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo me sentía muy incómoda al contestarle esos mensajes, era muy extraño. Pero él era muy constante en, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Sabes? Ese tipo de cosas como si ya tuviéramos una relación, como cuando empiezas a andar con alguien y todo el tiempo quieres saber de ti. Y yo no sabía qué hacer, la verdad me ponía un poco nerviosa en ese sentido. Pero por un momento llegué a pensar, si este señor, como les digo, ese señor ganaba bien, no tenía ni idea de cuánto ganaba ni cuánto era ganar bien, pero si te alcanzaba tu sueldo para mantener a 4 personas que no trabajaban, pues yo me imaginaba que ganaba muy bien. O sea, en ese tiempo no tenía ni idea de cuánto era mucho dinero. Yo no sabía de eso, o sea, no trabajaba. Entonces, este señor empieza a mandar mensajes así como, oye, ¿por qué no me contestas? O cosas así. Entonces, pues se me ocurrió responderle, pues no tengo saldo, o de repente pues me quedo sin crédito. En aquel entonces no había como internet, o si había internet, me parece que teníamos que desconectar el teléfono fijo y conectarlo a una computadora o algo así, no era como para que yo lo tuviera en el celular. Entonces él me dice, pues no te preocupes, yo te pongo saldo. Entonces ahí es como que vi una oportunidad como, pues está chido, ¿no? Me puede dar cosas. Pero también pensaba en lo desagradable que era que se acercara a mí. O sea, él en realidad no me causaba como nada. Y les digo, ni siquiera me gustaban los hombres como para que me gustara. Así que solamente era como la sensación, a lo mejor de que me llegara a tocar, pero también pensaba en lo peligroso que era esta situación. Y creo que lo que me hizo como despertar fue pensar en que económicamente, pues la verdad, él podría darme lo que necesitara, sin necesidad de que yo tuviera que tener algo con él, porque pues era mi tío. Entonces, no sabía, después de hacer todo este merequetengue en mi cabeza, cómo expresárselo a mis padres, cómo decirles, qué explicación iba a dar, por qué no lo había dicho antes, ¿saben? Todo ese tipo de cosas empecé a pensar en mi cabeza. Y es como si los papás tuviéramos un radar, digo tuviéramos porque ahora que soy mamá, veo cuando mi hijo está inquieto o le sucede algo que me quiere decir y no sabe cómo hacerlo.
Mi papá tuvo una conversación conmigo en la cocina. Recuerdo perfectamente que me dijo que todo iba a estar bien, que si yo quería decir algo, lo podía hacer y él me iba a proteger. Es como si mi papá supiera que algo estaba pasando. Él y mi mamá ya tenían algunos problemas, entonces pues también estaban como dedicados a sus cosas. Pero en el momento en el que mi papá me empieza a decir todo eso, simplemente empecé a llorar, como descontrolada, no podía parar de llorar. Y él me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que me dijera que le dijera lo que tenía que decir. Entonces, pues simplemente le enseñé los mensajes y le dije que Mauricio me había besado, perdón, esta persona me había besado. Y mi papá simplemente fue como, no lo vas a volver a ver, yo te voy a proteger, no vas a volver a ver a este tipo, shalala, shalala. ¿Saben? Como mi papá se portó súper protector. Yo creo que como mamá lo hubiera hecho también para mi bebé. Así como, hijo, tú vas a estar. Sin embargo, lo que pasó después fue algo que sospechaba que iba a pasar. Tuve que alejarme de mi familia. Eso fue lo que más me dolió. No volví a ver a mi abuela. Porque les digo, este señor era el que mantenía a todos. Así que, ¿quién lo iba a querer dejar ir por una niña? Además, ellos creían que por mis antecedentes. ¿Recuerdan que del primer abuso les conté que se lo había contado una tía? Pues ella era la tía la que se lo había contado. Y la segunda vez, de la otra tía que me presentó a su amante, era como muy amiga de esta otra tía, así que pues ella creyó que yo más bien tenía un problema y que yo estaba loca o algo así. Y ¿saben qué? Por mucho tiempo sentí que sí, que yo tenía un problema, que mi problema era que yo provocaba este tipo de situaciones en mi vida y que yo era la culpable. Y me culpé muchos años. Pero ahora que estoy grande y he trabajado tanto en entender, perdonar, asimilar, ver este tipo de situaciones externamente, he podido entender que no es mi culpa. Nunca fue mi culpa. Que esta persona pues tenía un desorden en su cabeza porque no se quería y no se respetaba. Porque si lo hubiese hecho hubiera dejado a mi tía y no hubiera tratado de buscar algo conmigo. Que mi tía estaba en un dilema. Ella tenía que elegir entre tener una pareja con la que había estado muchos años, que la mantenía y mantenía a su familia, a elegirme a mí, que solamente era su sobrina. Por más que me quisiera, a lo mejor la inseguridad que ella tenía en ella misma, en estar sola, en quedarse sin una pareja, en haber vivido momentos difíciles con esa pareja, como, no sé, haber sufrido de inestabilidad económica y ahora que le está yendo bien dejarlo ir simplemente, no lo sé, muchas situaciones así. Pero si yo fuera ella, de todas maneras hubiera vivido con esa inseguridad de que esta persona no es confiable, que ya hizo algo malo y lo puede volver a hacer. ¿Qué tipo de vida es vivir así, con desconfianza, todo el tiempo? No es verdad que las cosas se pagan cuando te mueres, no es cierto. Yo creo que tú creas tu cielo y tu infierno y eso está aquí, ahora mismo. Imagínense ser una persona ya grande, de 50 años. ¿Ustedes creen que ella en este momento se arriesgaría a buscar otro tipo de pareja? No saber qué es lo que hizo en el pasado, porque digo, no conoces a alguien y vas por la vida diciendo lo que hiciste mal. No. Simplemente muestras tu mejor rostro. Ella ya conocía que él era una buena persona. Simplemente tuvo un error, a lo mejor un error muy grande, que podía volverse a repetir. Pero, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero está mal dicho ese dicho,
Porque si te quieres, es lo suficiente para poder entender que vale más tu paz mental que solo un poco de dinero que alguien más te pueda dar. Muchas veces sentí esa responsabilidad con mi familia. De mi mamá está sola, mi papá se fue, necesita ayuda. ¿Cómo me voy a ir y ser feliz? Qué descarada sería si me fuera y dejara a mi mamá. Sentí muchas veces esa responsabilidad. ¿Y saben por qué creo que la sentí? Por entender a mi tía. Las cosas pasan por algo. Porque yo creo que ella se sentía responsable. ¿Y qué va a pasar con mi hermano? ¿Y con mi mamá? Si yo dejo a este señor. Ahora, también vienen condiciones. Si yo te perdono a ti un error, ¿qué tienes que hacer? Pues demostrarme que no va a volver a pasar. Y no saben cómo es vivir con eso, amigos. De verdad. Tratar de estar demostrando que no eres el error que cometiste. Porque hay cosas que no se borran. Y en una relación, tanto la infidelidad, la desconfianza que crea eso, la inseguridad, la violencia, es muy difícil de romper. Para mí, ahora, vale más estar bien aquí y aquí que algo de dinero o lo que sea que me pueda ofrecer otra persona que no me esté dando una paz. A lo mejor sí quedé un poco mal de esas experiencias, porque ahora sé que no estoy dispuesta a formar lazos con una pareja que después me hagan tener que soportarla si yo ya no quiero hacerlo, solamente por lo que construimos juntas, ya sea en valor económico o sentimental, por tener miedo a la soledad, por decir, ¿qué voy a hacer a estas alturas conociendo a alguien nuevo? La verdad es que no lo quiero. Ahora creo que esta separación fue por algo. Después de muchos años conocí a una amiguita que me dijo que el esposo de su hermana tocó a su hija. Obviamente de una manera indebida, hablando de abusos. Y la mamá de ellas no les creyó, ni siquiera su hermana. Así que mi amiga tiene que soportar en Navidad, en las fechas importantes, cumpleaños, ver a este tipo que tocó a su hija. Creo que mi tía me hizo un favor. Tal vez sí me alejó de mi familia y no pude ver a mi abuela durante mucho tiempo, pero hubiera sido peor tener que ver a este señor y saber que o no me creían o simplemente no querían creerme por lo que este señor representaba en sus vidas. Ahora que ya estoy grande, creo que puedo entender que si yo le hubiera dicho que no a este tipo, él simplemente se hubiera puesto tan nervioso, hubiera pensado, ¿qué hice? ¿Ahora qué va a pasar? Y si ella les dice, ¿saben? Creo que él hubiera tenido más miedo que yo, del que tuve en ese momento. Y pienso, ahora que tengo un hijo, si yo hubiera sido mi mamá y estuviera ahí conmigo en ese momento, en el estacionamiento de ese supermercado, me diría, tranquila, no pasa nada. Puedes decir que no. No va a pasar nada. Nadie te va a hacer daño, no te va a lastimar y puedes exigirle que te lleve a tu casa. Que ya no vas a ir con tu abuela y que te lleve a nuestra casa donde vas a estar segura. Me abrazaría y me diría, no pasa nada, no es tu culpa, simplemente él está mal, se confundió, iba a entender que está mal. Me abrazaría y me consolaría todo el tiempo que yo quisiera llorar, todo el tiempo que yo quisiera estar mal. Me diría, no pasa nada, vas a estar. Después de muchos años de culparme por lo que pasó, de sentirme mal por lo que pasó, de creer que yo era la culpable, empecé a trabajar conmigo, pero para esto tuvieron que pasar varias cosas más. Mi cuarto abuso fue cuando ya estaba un poco más grande. Yo tenía 21 o 22 años. Entré en un trabajo y ya tenía a mi bebé.
El papá de mi hijo y yo nos llevábamos más o menos bien. Él ya tenía algunos quereres. Vivíamos juntos, pero pues las cosas entre los dos no estaban tan bien. Entonces empezamos a explorar otro tipo de situaciones, ¿saben? Yo estaba con la idea de que tal vez era bisexual y por eso, no lo sé, no me llenaba como tal él como hombre o era su problema, simplemente él era el que no me gustaba, cosas así, ¿saben? Entonces, pues empecé a tener, ¿cómo se podría decir? Coqueteos con otras personas. El asunto es que llegué a tener un coqueteo con la persona con quien yo trabajaba en ese momento. No llevaba mucho tiempo trabajando, de hecho apenas iba a empezar. Pero este señor empieza como a tirarme la onda. Les digo, la pareja que yo tenía en ese entonces, el papá de mi hijo, pues no estábamos tan bien. Y yo estaba en una idea de que pues él es el del problema, seguramente a mí sí me gustan los hombres, solamente que tiene que ser otro hombre, ¿no? Empiezo en este juego del coqueteo por mensaje, todavía con la idea errónea, porque a final de cuentas, en ese momento yo no tenía otro contacto con nadie más. Es decir, cuando tú conoces una pareja o conoces personas, pues normalmente son amigos, compañeros de trabajo. Ponte a pensar un poquito cómo conociste a tu pareja, ¿no? El papá de mi hijo era mi compañero de escuela, entonces no estaba en un círculo en donde pudiera conocer personas. Así que este señor, pues me vio, me dijo que estaba muy guapa, me empezó a mandar mensajes, ¿sabes? Empezamos a tener ese coqueteo. Y en un día de trabajo, yo llevaba a mi hijo porque estaba pequeñito. Entonces este señor lo encierra en un cuarto contiguo que estaba ahí. Y lo pone a jugar con unos juguetes que estaban ahí. Entonces se acerca a mí. Yo dije que no quería. Y él me dijo que tenía que estar callada si no quería que mi hijo se enterara. En el momento en el que eso me sucede, simplemente me paralicé. Como cuando sientes un temor inminente, como si estuviera temblando y no sabes qué hacer. No sabes si gritar, si correr. Nuevamente me paralicé y ya estaba grande. Fue más mi coraje, mi impotencia de pensar, estoy grande y no sé qué hacer, porque fue mi culpa, porque me puse en esta situación, porque este tipo siente que tiene todas las de ganar, simplemente porque tienen los mensajes en donde yo también estoy como participando. Mientras yo pensaba todo esto, este tipo simplemente me quitaba el pantalón, hizo lo que tuvo que hacer. Para mí no duró más de 5 segundos eso, mientras yo seguía pensando. Terminó y yo seguía pasmada, paralizada, sin entender lo que había sucedido. Él se va, llegó el papá de mi hijo por mí y fuimos al súper. Cuando estamos solos en el súper, o sea, caminando, yo simplemente no podía parar de llorar. Mi llanto era tan descontrolado que él simplemente se asustó y fue como, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pensó en algo así como, pues está en sus días o algo así, ¿no? En realidad les digo, nuestra relación no era tan buena como para preocuparnos el uno del otro. Pero simplemente se me salió decirlo así. Este señor abusó de mí. Entonces él me dijo, vámonos a la casa. Nos fuimos a la casa y yo solamente quería meterme a bañar. Y le dije que por favor alejara esa ropa de mí, que la quemara, que la lavara, que hiciera lo que fuera, pero no quería
tener mi ropa puesta. Me sentía tan asquerosa, tan sucia. Y él me dijo, ¿cómo vamos a lavar algo que puede servir como evidencia? En ese momento lo primero que pensé fue, entre mí, no me voy a someter a un proceso en donde este tipo puede decir que fue con mi consentimiento y que todavía aparte se burlen de mí o digan cosas de mí. No le voy a decir a nadie, nadie se va a enterar. Y yo le dije a él, no quiero que le digas a nadie lo que pasó, simplemente no quiero volver a ese lugar. Él no me hizo caso, le dijo a su mamá. Mi mamá me llamaba constantemente y era como, por favor, no quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie. Entonces mi mamá estaba insistiendo, hasta que le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto, no quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie, entiende, por favor. Entonces ella me dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué no me dices lo que está pasando? Y yo le dije, mamá, es que no entiendes el coraje que tengo. Estoy grande y me pasó esto. Este fue el primer abuso en donde sí hubo una penetración. En los otros abusos era más bien como psicológico, cibernético. A lo mejor solamente era como el toqueteo por el hecho de que yo era una niña pequeña, pero aquí ya era una adulta. Y me dio tanto coraje no poder haber hecho nada. Si yo en este momento de mi vida me hubiera pasado algo así, creo que ya me hubieran visto en Mujeres Asesinas, ¿saben? Porque había vidrios, había cosas ahí. No sé, tal vez lo hubiera empujado tan fuerte, hubiera gritado, lo hubiera golpeado y después le hubiera dicho a mi hijo que no pasaba nada, que todo estaba bien. No lo sé, no sé qué hubiera hecho con mi niño, pero créanme que ese hombre no me hubiera tocado un pelo. Después, este señor, obviamente, como conocía a la que en ese entonces era mi suegra, la mamá de mi pareja, se enteró que yo les había contado. Entonces, él dijo que me iba a contrademandar por difamación y que iba a hacer que me metieran a un manicomio, según lo que dijo mi suegra. No sé si esto haya sido cierto o cómo haya sido, pero el asunto es que mi mamá trata de ayudarme al tener una reunión con esta señora y pedirle la dirección o el lugar en donde poder encontrar a este señor. Entonces ella dice que lo que tengan que ver con él, ella iba a responder, que porque ella ponía las manos al fuego por él. Les voy a poner un poquito en contexto. Esta señora no nada más era mi suegra. Yo le tenía un aprecio bastante grande a esta señora, demasiado. Les voy a poner un panorama en el que mi pareja casi no se preocupa por mí, no le interesa. Es un hombre, normalmente los hombres son como descuidados, no es porque quiera atacar el género, pero normalmente las mujeres nos encargamos de que los hombres sean descuidados porque somos quienes los atienden. Entonces, mi suegra, que era en aquel entonces, ella me procuraba más que él, ¿saben? Era como, estás bien, necesitas comer, en todos los sentidos. Y yo podría haber tal vez confundido este cariño de madre si no hubiera sido por ciertas cosas que ella hacía, que era como, o sea, como comprarme ropa interior y decirme, pruébatela, quiero vértela. O cuando yo amamantaba a mi bebé, ella se ponía a besarlo mientras él tomaba de mi pecho. O sea, casi me da un beso en la chichi. Me decía cosas como, mientras comíamos, estábamos cenando, ella me decía, no traigo calzones. Y yo, ok. Eran cosas que definitivamente yo sentía que ella quería algo más, ¿saben? No sé si era su forma de ser o no, pero para mí era muy complicado que fuera tan atenta conmigo e hiciera ese tipo de señales extrañas. Así que sí, me gustaba. La señora me gustaba. Imagínense a alguien a quien quieres de ese grado que te diga, no te creo. Y
yo creo que él tiene toda la razón en demandarte. Imagínense, algo que aprendí de los abusadores, de la gente que te ataca, es que si tú no hiciste nada, no tienes nada que temer. ¿Pero qué creen? Que cuando haces algo, te pones al pedo. Y ese señor estaba de que no, que esto, que el otro, no puede ser. Como mi tío. Porque cuando hablaron con él lo que hizo fue echarme la culpa a mí. Según lo que me contaron. Solo dijo, tengan cuidado con esa niña. Cuando este tipo ya era un adulto consciente de lo que estaba haciendo. Normalmente cuando son culpables, más al pedo te pones. Entonces, no puedo creer que no se haya dado cuenta de eso. De todas maneras, es algo que yo entendí que yo me puse en esa situación riesgosa. Por X o Y razón. Más lo volví a hacer. He tenido que trabajar mucho para poder perdonarme por lo que yo hice. Por haberme puesto en esa situación, por haber dado el poder a alguien más, de tratar de manipularme, por el riesgo en el que puse a mi hijo, porque pude haber dicho desde el principio, ni siquiera quiero trabajar ahí, porque en el momento en el que este señor sintió la libertad de faltarme al respeto, sabiendo que yo estaba con mi pareja, que llevaba a mi hijo al trabajo, pude haber dicho, ¿sabes qué? No te vuelvas a acercar a mí. Lo pude haber hecho. Porque ahora que soy más grande, lo entiendo. Y sé lo que debía haber hecho. Y creer que que tú le exijas a alguien que sepa hacer las cosas, que sepa reaccionar, que sepa decir no, cuando jamás le ha pasado o nadie le ha enseñado, también está mal. Y estuvo mal de mi parte creer que debía haberlo sabido. Estuvo mal de mi parte culparme durante tantos años por todo lo que me sucedió. Porque no fue mi culpa. Pero si es mi culpa, ¿cómo reacciono ante las situaciones? Si aprendo o no de ellas. Si vuelve o no vuelve a pasar. Jamás volvió a pasar algo así. Nunca más, sin mi consentimiento, alguien me volvió a tocar. Jamás. ¿Qué hago cuando algo así me lastima? O pienso que estoy sola, que me siento mal. Es hacerme pequeñita. Como si yo fuera mi hija. ¿Qué me diría para consolarme? ¿Qué haría para cuidarme, para protegerme? Ahora yo soy el adulto responsable que se hace cargo de esa niña que en ese entonces tenía tanto miedo. Nadie es lo suficiente para que te hagas menos, para que te sientas mal, para que trate de humillarte por un error. Nadie. Y ahora que tengo a mi hijo pequeñito, trato de darle la confianza para que siempre me diga lo que está pasando. En aquel entonces yo llegué a odiar a los hombres, pero no era un odio hacia los hombres, más bien era coraje de pensar que ninguna mujer me había violado, que las mujeres no hacíamos eso, pero las mujeres también somos culpables de muchas cosas, por ejemplo de educar a hombres así, de no darles el lugar a otra mujer, de no tratar de comprender y entender lo que está sucediendo. Creo que por eso Dios me dio un hijo. Para poder entender que los hombres también sufren. También tienen un cuadro en el que entiendes por qué hicieron las cosas. Yo no sé si ese señor que abusó de mí también hayan abusado de él. Pero supe tiempo después que le fue muy mal. Que le quitaron muchas cosas. Que sufrió. No me siento feliz por eso. Pero entiendo que todo lo que uno hace recibe su castigo.